están? Pues miren, vámonos con la segunda sesión de este webinar que hemos llamado Aceptación del mercado a modelos de negocio disruptivos. En este panel digital tenemos a Flat, a Hammock y a Tinsa, y voy a permitirme presentar una semblanza muy pequeñita de cada uno de ellos, aunque pues ya nos conocemos, o ya los conocemos muchos. Bueno, Víctor Noguera es co-CEO de Flat, fundador, estudió licenciatura en Ingeniería Industrial en la Universidad Politécnica de Cataluña. Antes de dedicarse a Flat, fue director de Boston Consulting Group en Nueva York y, bueno, fundó junto con su socio Bernardo Cordero la plataforma Flat.mx, que está dedicada, bueno, a transformar la compra y venta de inmuebles en México. Gracias, Víctor. También tenemos a Rodrigo Barrera, que es CEO y cofundador de Hammock. Rodrigo tiene más de 20 años de experiencia en diversos sectores, ha ocupado varios cargos importantes, entre ellos fue director de finanzas corporativas en BBVA, director de planeación, revenue management e inversiones en Grupo Modelo, y ocupó varios cargos en banca de inversión y administración de riesgos en Banamex Citigroup. Y por último, y no menos importante, Jesús Orozco, nuestro anfitrión también en este evento, director general de Tinsa México. Jesús estudió arquitectura y diseño en la Universidad Autónoma del Estado de México, tiene una maestría en evaluación inmobiliaria y de proyectos de inversión, y otra en diseño y gestión de espacios virtuales en el Centro Superior de Arquitectura en la Fundación Antonio Camuñas en Madrid. Es miembro del Royal Institute of Chartered Surveyors y del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México. Entonces, bueno, pues me quedo corto seguramente con estas descripciones, pero pues arranquemos con esta sesión, nuevamente aceptación del mercado, modelos de negocio disruptivos. Y me voy a ir con una primera pregunta para Víctor. Víctor, la pandemia, y lo decíamos en la sesión anterior, fue un acelerador para muchas empresas de tecnología. ¿Fue el caso para Flat? Y si sí, ¿estuvieron preparados de alguna manera o los agarró en curva o tuvieron que hacer modificaciones de manera rápida y poco convencionales dentro de la organización? ¿Cómo fue esto para ustedes? Sí, a ver, la segunda pregunta es muy fácil. ¿Estamos preparados? Claramente no. Yo creo que nadie está preparado para una cosa así. Nosotros arrancamos operaciones en noviembre de 2019. Entonces, literal, estuvimos meses, digamos, con la vida normal, pero ya en marzo empezó a pegar todo. Y literal, hemos estado viviendo más durante pandemia que en época normal, ¿no? A nosotros sí nos favoreció bastante. Nosotros nos dedicamos a la compraventa de inmuebles, y nosotros en marzo de 2020 habíamos comprado 9 inmuebles, y dijimos, nos asustamos muchísimo. Dijimos, oye, no sabemos qué es lo que va a pasar, pues se van a caer las ventas, etcétera. Y nos pasó todo lo opuesto a lo que realmente nos imaginábamos. Y es que las 9 propiedades que teníamos en el portafolio en marzo de 2020, las vendimos absolutamente todas en un tiempo récord que ni nosotros nos creíamos. Y luego mirando para atrás un poco el que había pasado, pues nos dimos cuenta que la gente valoraba mucho más el lugar donde viven. Todo el mundo estaba buscando, oye, pues una terraza, un rooftop, un espacio para hacer home office, etc. Entonces hubo mucha gente que estuvo buscando inmuebles para hacer ese cambio a un lugar un poco más grande. La ventaja que nosotros teníamos es que habíamos nacido como una empresa 100% digital, ¿no? Entonces todos nuestros procesos están pensados para que se pudiesen hacer casi desde tu casa. Todavía no hemos conseguido hacer una escritura de manera 100% virtual y todavía no hemos conseguido que alguien compre un inmueble sin visitarlo, pero hay muchos procesos que hemos conseguido ahorrar, ¿no? Sí, tenemos muchos clientes que con una sola visita deciden comprar y hacer todo el proceso con nosotros, ¿no? Entonces, lo típico en el proceso normal es, oye, pues voy a visitarlo y luego voy con la esposa, con la suegra, ¿no? Haces 5 visitas antes de que te decides hasta encontrar un departamento, ¿no? Y el hecho de nosotros ser 100% digitales, el poder tener toda la comunicación de manera digital, el tener tours virtuales, todos los procesos de firma, por ejemplo, el enganche compraventa de manera digital, etcétera,
nos ahorra muchísimo y eso nos ayudó en la pandemia porque transaccionar con nosotros era más fácil que hacerlo con un broker pues mucho más tradicional, ¿no? Entonces, en nuestro caso particular, nos ayudó muchísimo. Reaccionamos de la manera opuesta a la que tendríamos que haber reaccionado, o sea, mirándolo para atrás, deberíamos haber comprado mucho más inventario para venderlo en ese momento, pero al final no teníamos una bola de cristal y nos fuimos adaptando. Muchísimas gracias. Acabas de mencionar algo que es para mí extremadamente interesante, ¿no? Más que importante. Hace tiempo leía un libro de uno de los fundadores de Metaprop, que se llama PropTech 101, y una tesis que él planteaba, es un libro ya de 2018, si no me equivoco, era justo el quitar del medio a los brokers inmobiliarios. Hoy tú hiciste una mención ahorita de justo esto, ¿no? ¿Cómo es más efectivo Flat o cómo suponían que era más efectivo Flat respecto de un proceso transaccional? No hablo de quitar brokers, ¿no? O sea, no hablo de que esa es su tesis. ¿Qué opinas de esto en un minuto y medio, Víctor? O sea, ¿cómo se transicionó de pensar en una tesis al principio o hace tiempo de remover al broker y ahora traerlo otra vez a la escena, porque entendiéndose que nos hace falta todavía esta persona dentro del proceso para que haga las veces de confianza o de lealtad entre un comprador y un vendedor y un potencial comprador? ¿Qué opinas de esto? Sí, a nosotros nos gusta mucho trabajar con brokers, ¿no? De hecho, en nuestra plataforma, brokers pueden publicar en nuestra propia plataforma. Nosotros, compradores, los derivamos a muchos de nuestros brokers afiliados. Entonces, nosotros, es una parte fundamental de nuestro negocio. Y yo creo que el broker en sí nunca va a desaparecer, nunca, ¿no? Igual, si estamos hablando de 100 años, igual sí, pero en el corto plazo no creo que vayan a desaparecer. Porque es que hay una cosa que la tecnología no puede sustituir y es toda la parte emotiva de comprar y vender un inmueble. O sea, las emociones por las que pasa un comprador y un vendedor de un inmueble son muy altas, ¿no? Es decir, el que está vendiendo el lugar donde ha estado viviendo en los últimos 15, 20 años. El comprador está comprando un sueño, y le da mucho miedo él, oye, comprar una cosa que pues igual legalmente no está bien o estructuralmente no está bien o que, oye, estoy haciendo una mala inversión. Entonces, ese soporte psicológico es algo que la tecnología nunca va a poder sustituir. Por eso es necesario el broker. Y es más, nosotros hemos derivado mucho también el modelo de negocio, ¿no? Empezamos teniendo a gente bastante junior que los sacamos de la universidad y nos dimos cuenta que el componente psicológico de, oye, cómo aconsejar al comprador es muy difícil si no tienes una cierta experiencia, ¿no? Entonces, es más, nosotros hemos reinvertido mucho más en trabajar con lo que llamaríamos el broker tradicional, porque creemos que sigue siendo parte fundamental de la ecuación. Qué gran iniciativa esa, porque creo que tiene todo el sentido. Pues a ver, déjenme pasar a Hammock con Rodrigo. Querido Rodrigo, ¿cómo estás? Hemos coincidido mucho en los últimos meses, ¿no? Sí. Qué bueno, eso quiere decir que por ahí cuando lleva, como dicen, cuando suena el río es que lleva agua, ¿no? Exactamente. Pues Rodrigo, a ver, una pregunta que creo que no es nada inusual para ti. La renta ha sido siempre un modelo que representa riesgos, sobre todo en la parte legal en México y en Latinoamérica. Yo creería que en las regiones es similar, salvo ciertas ciudades, pero eh, ¿cómo viven eso desde Hammock? Los modelos de negocio como ustedes evidentemente ayudan, o desde mi perspectiva, ayudan a mejorar el entorno, el mercado, condiciones, tanto desde la perspectiva del dueño o desarrollador como desde la perspectiva de aquel que quiere arrendar. Platícanos un poquito de Hammock y platícanos cómo resuelven esta parte. Pues mira, realmente hay muchos tabús, ¿no? En el tema de los riesgos relacionados con el arrendamiento. Uno de ellos es de que forzosamente cuando una renta se entrampa o cuando un inquilino te deja de pagar, tienes que actuar por la vía legal, ¿no? Y ahí es donde precisamente
muchos inversionistas institucionales que podrían meter dinero en este país para hacer proyectos de vivienda multifamiliar grandes, se abstienen de hacerlo porque dicen, no tengo el respaldo legal suficiente para estar cómodo de meter toda esta cantidad de dinero. Pero lo cierto es que muy pocas veces tienes que llegar a una instancia legal cuando una renta se entrampa, ¿no? Hay muchos recursos que puedes utilizar y yo te diría, en la experiencia de Hammock, solamente 1 de cada 200 rentas hemos tenido que actuar por vía legal. Entonces, ese es un tabú, ¿no? Y mientras la gente que quiere invertir en México se tenga que esperar a que se corrijan todos los códigos civiles de cada una de las ciudades del país, pues eso nunca va a pasar. Entonces, pues se quedarán con el dinero en las manos y digamos, sin tener la oportunidad de aprovechar un gran mercado de renta que existe en el país, ¿no? Entonces, empiezo por eso. El otro es que el riesgo es un riesgo atendible, ¿no? O sea, si tú te pones a agarrar inquilinos en la calle, ¿no? Y les firmas un contrato de renta, pues aproximadamente 7 de cada 8 inquilinos te va a pagar a tiempo, ¿no? Y no es un mal momio, ¿no? Digo, 1 de cada, ¿qué quiere decir? Que si rentas toda tu vida tu propiedad, pues cada 8 rentas te va a tocar uno malo, ¿no? Entonces dices, oye, pues ¿cuántos años vas a rentar tu propiedad si los inquilinos se te van a quedar 3, 4 años? Pues no es tan malo el riesgo, no es algo catastrófico. Ahora, ¿cómo le haces para que ese riesgo de 1/8, ¿no? Por decirlo de esa manera, sea un riesgo prácticamente despreciable, negligible, de menos de un 1%, que es lo que nosotros estamos haciendo? Bueno, ahí lo que tienes que hacer es ayudarte de la tecnología que utilizan pues prácticamente todas las empresas fintech y instituciones financieras de hace años, ¿no? Que es perfilar bien a las personas, crear incentivos suficientes para que las personas te paguen a tiempo y por otro lado tener una cobranza diferenciada. ¿A qué me refiero? A que dependiendo, como dicen, a mí me gusta mucho hablar con dichos, dependiendo del sapo la pedrada, ¿no? Entonces, cuando tú perfilas a alguien, ¿no? Antes de que firmes un contrato de arrendamiento, ya sabes qué hacer en caso de que incumpla. Y no hay una regla de dedo que dice a todo mundo les voy a mandar a los abogados y me deben 1 mes de renta o 2 meses de renta. Depende mucho de la persona, ¿no? Hay personas que si les das tiempo se regularizan, hay personas que podrías decir ya la veía venir y mejor si le hablamos a mi amigo el abogado. Entonces, todas esas cosas, perfilar, generar incentivos de cumplimiento, ¿no? Y métodos de cobranza diferenciados o basados en casuística o de análisis de decisiones, permiten lograr que ese 15% más o menos de riesgo de arrendamiento, ¿no? Se reduzca a casi nada, ¿no? Y por último, pues yo lo que te diría es que la oportunidad de que el mercado de renta en el país llegue a su potencial máximo, que ahorita estamos a menos de la mitad, depende mucho de algo que ahorita Víctor tocó de manera, un poquito de manera lateral, que es, hay un tema de confianza que vive en la psicología de todas las personas, ¿no? O sea, y cuando tú pones tu inmueble en venta, pues tienes que confiar en el asesor inmobiliario que te va a representar, ¿no? Y aquí también ocurre algo muy similar entre propietarios e inquilinos. El propietario va a confiar en que el inquilino ocupe su inmueble, que representa una buena parte de su patrimonio, y le pague renta a tiempo. Y esa brecha de confianza es muy amplia el día de hoy. O sea, pues nadie nace sabiendo medir riesgos, ¿no? Y administrándolos, ¿no? Como propietario. Y la gran mayoría de los inmuebles en este país los rentan propietarios particulares, ¿no? Entonces, esos propietarios se ven asesorados por brokers, por asesores inmobiliarios, y lo que nosotros queremos hacer en Hammock es empoderar esa asesoría inmobiliaria con estas herramientas que te platiqué, que hacen que los riesgos de arrendamiento sean completamente negligibles, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos hacer, reducir la brecha de desconfianza que permita que las rentas en este país florezcan al punto donde deberían de estar, que es al doble de la penetración del día de hoy. Oye, no, mencionas cosas bien interesantes, Rodrigo. Creo que también juega mucho, digamos, un driver que impacta de manera directa en esta desconfianza es la economía, ¿no? Creo que en la región todavía seguimos viviendo una economía de poca confianza, a diferencia de otras regiones en el mundo o quizá de economías más consolidadas.
y por eso caben hoy estas oportunidades de negocio, ¿no? En donde típicamente el propietario era quien tenía que hacer ese análisis o esa investigación para ver si realmente era un perfil aceptable el potencial inquilino. Hoy me parece que diste en el clavo. Hoy ya los propietarios lo único que quieren, o por lo menos lo que quieren, no lo único, es recibir sus rentas, ¿no? Y decir, oye, pues a lo mejor yo no vivo en México, lo único que quiero es recibir mis rentas y quiero que el asesor que yo contraté y a quien le voy a pagar un pedacito de lo que me van a pagar a mí, me cumpla o me haga todo el proceso, ¿no? Entonces, me parece que hay muchísima oportunidad para lo que mencionas. Creo que puede ser algo de muy largo plazo y sobre todo escalable, señor, y no solo en México, ¿no? Esa es mi perspectiva, ojalá que sí. Mi querido Jesús, a mí el tema que te voy a preguntar y que a mí me parece algo bien interesante es esta transformación digital. Ya lo decíamos hace ratito en la sesión anterior, me parece que hoy el ecosistema en México se ha nutrido de muchas experiencias a nivel organizacionales con startups ya hoy bien consolidadas. Digo, aquí tenemos dos, el caso de Flat, y podemos nombrar otras 10, 15. Hammock, por supuesto. ¿Qué está sucediendo? Bueno, y decíamos, ¿no? De estos tres componentes. Hoy lo que podemos visualizar ya es que hay mucha infraestructura tecnológica, ya hay mucha comunidad generada por las mismas empresas y por supuesto ya también hay servicios de data, ¿no? Que ayudan en este caso a lo mejor a poder, como decía Rodrigo, a validar un perfil o también validar una opinión de valor de una propiedad, que eso hasta hace poco no era lograble, por lo menos no digitalmente, ¿no? Todavía hay muchos asegúnes por justamente la falta de homologación en los portales inmobiliarios, ¿no? Que era, oye, pues yo le pongo 5,000 y tú el de al lado le pones 20,000, oye, ¿por qué, cabrón? Porque quiero, punto. No había una, digamos, iniciativa de análisis de fondo, ¿no? Entonces, déjame irme un paso más atrás y preguntarte lo siguiente, Jesús. ¿Cómo está viviendo TINSA en México particularmente? Porque sabemos que a nivel grupo está viviendo una transformación digital, innovación. En México, ¿qué se está haciendo, digamos, TINSA México, de la mano de tu liderazgo en términos de transformación digital e innovación? Gracias, José Carlos. A ver, acabas de utilizar la palabra, y primero te respondo rapidísimo, innovando. Innovando es lo que estamos haciendo para vivir en esta transformación. Y ahora te desarrollo la respuesta, ¿no? Y quiero hacer una referencia, y les recomiendo un libro buenísimo que se llama De 0 a 1, de Peter Thiel, el cofundador de PayPal ahí con Elon Musk. Y tiene una frase, bueno, dentro del libro tiene una frase que dice que nadie puede predecir el futuro de manera precisa, pero todos sabemos dos cosas: va a ser diferente y deben realizarse en el mundo de hoy. Nosotros desde TINSA creo que ya estamos muy enraizados, ¿no? Y enquistados en muchos, si me permiten la palabra, en muchos de los procesos del sector inmobiliario. Pero no hemos podido quedarnos, digamos, en esa situación cómoda. Por eso te decía al principio, innovando, ¿no? Una constante que hemos tenido es estar desarrollando todo el tiempo nuevas ideas, nuevos servicios digitales. Ya lo hablabas tú con Justina en el panel anterior, ¿no? Sobre las diferentes plataformas que tenemos. TINSA como grupo, ya lo decía yo al principio, somos una empresa, nació en 1985 en España, tenemos muchos años en el sector, pero hemos tratado de ponernos retos constantes que nos permitan ir pues dando batalla a nuestros clientes, ¿no? A ver, es cierto que en México la transformación que se dio en 2004 con los cambios regulatorios impulsados por la Sociedad Hipotecaria Federal, pues nos ayudó, ¿no? a ir creando un ecosistema, en este caso para el sector hipotecario, que fue madurando al grado que pues hoy en día todos nos comunicamos en tiempo real o le reportamos a la Sociedad Hipotecaria en tiempo real, y cuando digo todos me refiero a las unidades de evaluación autorizadas, pues reportamos toda la información que generamos, ¿no? Pero creo yo que no hemos llegado todavía a un punto en el cual esa información pueda ser pues totalmente transparente, ¿no? Ya lo hemos, creo que ha sido una constante en el diálogo que hemos tenido en este webinar sobre la falta de transparencia de información. Y esos espacios son los que hemos venido a suplir nosotros a través pues de la data que tenemos en Analytics, de lo que manejamos ahora en Radar, lo que hemos tratado de hacer con nuestros modelos de evaluación automática, que de hecho, o sea, de paso son híbridos, porque todavía creo que no hemos llegado, nadie ha llegado a un punto todavía que un robot pueda emular de manera precisa, al menos en el mercado mexicano, un valor, ¿no? Entonces, hablando ahí de desplazamientos y todo, creo que todavía los valores van a ser necesarios un rato ahí, en ese sentido.
Hemos apostado muchísimo por la parte de inversión, o sea, TINSA invierte de manera constante todos los años en infraestructura. Tú apuntabas 3 palabras hace rato, ¿no? Y con eso empezabas ahora la pregunta. Creo que nosotros estamos en ese tema, o sea, invertimos en infraestructura, lo tenemos la data, porque creo que plataformas, pues existen muchas, hay muchísima información allá afuera, o sea, creo que ya un comprador o un inversionista no puede decir que no hay información, la información está allá afuera, pero creo que todavía la información puede ser muy sucia, si me permiten la palabra, ¿no? Entonces, ¿cómo aportamos nosotros valor al proceso? Pues limpiando esa información. En los últimos años, TINSA como grupo ha hecho inversiones muy fuertes adquiriendo compañías de tecnología. Compramos hace 2 años una empresa en Alemania que se llama Ungio, que son líderes de marketplace para data en procesos de evaluación y de información de real estate. Y tenemos otra empresa española también de origen, pero que tiene operaciones en México, que se llama Deide. Y Deide se dedica a normalizar bases de datos. Y que puede sonar súper simple, ¿no? Oye, ¿cómo puedes generar dinero normalizando bases de datos? La verdad es que a nosotros nos han ayudado muchísimo para poder ordenar nuestras bases de datos y de esa manera poder ofrecer a nuestros clientes información pues mucho más precisa, ¿no? Hace rato te comentaba comentaba en la introducción sobre cómo TINSA le gusta el tema de la tecnología. Nosotros desde 2009 ya georreferenciábamos todos nuestros reportes de evaluación cuando la regulación empezó a exigirlo 4 años después, ¿no? Entonces, eso nos ha permitido pues ganar muchísima data para poder explotarla. Ahora, ya han usado mucho la palabra a lo largo de este diálogo, ¿no? La monetización famosa. Es súper complicado y creo que esto va a ser interesante para los emprendedores que nos pueden estar escuchando, que estamos en un mercado de inmediatez y gratuidad, ¿no? O sea, todo el mundo lo quiere rápido y gratis. Entonces, y creo que eso todos nos enfrentamos de manera constante, con lo cual, pues, si no innovas, ¿no? Y si no te estás cuestionando todo el tiempo cómo aprovechar la data que tienes, la verdad es que es muy complicado que la gente termine pagándote o los tickets que se generan pues se vuelven prácticamente un commodity, ¿no? Entonces, sí es un tema complicado, es un tema que te exige una disciplina constante para que los equipos todo el tiempo estén pensando qué más cosas podemos hacer, porque lo que hoy es disruptivo, mañana se vuelve tradicional, ¿no? O sea, seguramente en unos 5 años ya nosotros vamos a ser totalmente tradicionales, ¿no? En cuanto a lo que estamos hablando el día de hoy. Esperemos que no, esperemos que sigas innovando y generando esta transformación digital, mi querido Jesús, porque creo que lo han hecho muy bien hasta el momento. Yo he sido testigo de lo que han construido en un par de reuniones que he tenido ahí en sus oficinas. Déjame volteo con Víctor y siguiendo un poquito la línea de lo que decías al final, ¿no? No hay hoy en día un robot o un algoritmo que nos ayude a hacer un scrapping y a dar datos un poquito más certeros. Ya lo veíamos, y ni siquiera en México, en Estados Unidos acaba de pasar el año pasado, o a inicios de con Zillow, ¿no? O Redfin, no recuerdo, traían un modelo de iBuying y al final evaluaron no tan bien, lo voy a poner así, perdieron $300 millones en un semestre, en un trimestre. Entonces, déjame voltear ahora con Víctor y hago esta pregunta. Sé que tienen algunos servicios en donde hacen ciertas evaluaciones para valores de oportunidad, ¿no? Organización de oportunidades y otras no tanto, entonces tienen diferentes servicios en ese sentido. ¿Cómo hacen esta investigación, Víctor? ¿De dónde se basan? ¿Qué modelos utilizan para poder de alguna manera tener ideas de los valores de mercado? Sí, no, buena pregunta. A ver, estoy muy de acuerdo con Jesús que hacer una valoración automatizada es muy difícil y pues el componente humano sigue siendo muy importante, ¿no? Nosotros empezamos en el mercado con un producto que se llama iBuying, que viene del inglés de instant buying, de comprar viviendas al instante. Nosotros hacíamos un proceso de compra de menos de 10 días. Y luego nos dimos cuenta de que realmente para poder hacer eso de manera rentable, pues teníamos que hacer unos descuentos significativos sobre el precio del inmueble, ¿no? Y muchos clientes pues, no estaban dispuestos a tener pues, un 12-15% de descuento, que es normalmente lo que hacíamos cuando comprábamos inmuebles de manera directa. Ahora, aparte de este producto, pues también hacemos intermediación inmobiliaria,
donde nosotros pues directamente ayudamos al vendedor a vender sin tomar el riesgo directamente del inmueble, ¿no? Pero para el producto específicamente de iBuying, nosotros le estamos apostando a que nuestros modelos o nuestros algoritmos de valoración pues son precisos, ¿no? Porque si nos equivocamos en la compra, tenemos un problema bastante grave, ¿no? Entonces nosotros nos hemos apoyado de gente experta en valoración, como Stinsa, trabajamos muy de la mano con ellos para que nos ayuden a identificar cuál es el valor real de un inmueble. Y nosotros de nuestro lado pues también capturamos mucha data de nuestro propio marketplace, etcétera. Vemos las dinámicas de qué se vende, qué no se vende. Nosotros también hacemos inspecciones de todos los inmuebles que nosotros comercializamos, entonces capturamos mucha data. Entonces al final acabamos mezclando la información que nos dan nuestros proveedores como Tinsa con nuestra información propia. Y no es que exista solo un modelo, ¿no? O sea, nosotros dentro de nuestra casa tenemos, diría, 5 o 6 modelos distintos que se usan para casuísticas distintas. Hay ciertos modelos que tienen más precisión para ciertas geografías, ciertos tipos de departamento. Hay ciertos modelos que sirven para otro tipo de segmento y geografía, ¿no? Entonces los ponemos a competir y al final el que tiene la confianza más alta es el que usamos. Nosotros sí nos atrevemos a hacer ciertas valoraciones sin componente humano. Es decir, a día de hoy aproximadamente como el 20-30% de todas las valoraciones que hacemos nos sentimos confiados que nuestros modelos son suficientemente precisos como para que no necesitemos digamos, a alguien supervisando ese modelo. Pero depende mucho de qué tanta data tenemos sobre ese tipo de inmuebles, ¿no? Hay ciertos inmuebles, oye, que son todos iguales y, pues como ya has visto, 25 de esas transacciones, pues la verdad es que la confianza que tienes es muy alta, y hay otros que son departamentos que no se parecen absolutamente a nada, y entonces ahí sí necesitas un componente humano que revise y tenga esa parte más abstracta, más, digamos, cualitativa del modelo, ¿no? Entonces, creo que cada vez vamos a tener más confianza y ese porcentaje va a ir aumentando, pero todavía, digamos, el reto más grande que tenemos es, como decía Jesús, la precisión de la información, que la información esté bien curada, que sea precisa, etcétera, ¿no? Hasta que no tengamos esa información precisa, no vamos a poder hacer modelos automatizados. De acuerdo, no, totalmente. Creo que aun y cuando tengas valores históricos recientes, digamos, de transacciones o de comparables, el mercado es tan cambiante y va a una velocidad impresionante que una transacción de diciembre del 2021 posiblemente y probablemente ya sea obsoleta, ¿no? Entonces, creo que haces buenos apuntes. Déjame volver con Rodrigo ahora y, Rodrigo, hace algunas semanas hablabas, y me acuerdo en otro foro, tocabas el tema de un caso específico, ¿no? De una pareja de personas de corta edad y luego lo llevabas hacia adelante un poquito tratando de ejemplificar cómo está el mercado de rentas en México. Déjame preguntarte algo específicamente sobre el tema de sociodemográfico. ¿Cómo México de aquí a los siguientes 20, 30 años va a cambiar sus drivers para rentas? ¿O cómo se lo imagina Rodrigo, ¿no? ¿Cómo se lo imagina Hammock? Y cómo estás atendiendo esa imaginación hacia el futuro, ¿no? ¿Cómo lo estás atendiendo desde Hammock? Oye, primero, bueno, sí me la pusiste muy complicada. Me voy a ¿cómo se llama? A proteger con lo que acaba de mencionar Jesús del libro de Peter Thiel, ¿no? De 0-1, de que sabemos que el futuro va a ser diferente, eso sí, pero ¿cuál va a ser? Pues eso me atrevo a decir que es mi mera opinión, ¿no? Entonces, y además déjame decir de refilón el tema para mí de algoritmos de evaluación inmobiliaria. También es algo que es una de mis pasiones, dado que yo estuve en el Infonavit minando millones de avalúos para desarrollar precisamente lo que llamábamos el índice de valor patrimonial, y de ahí inclusive a través de los consultores que me ayudaron en ese deal, nació uno de los competidores de Tinsa, que no lo vamos a decir aquí, pero bueno, entonces bueno, de ese tema podríamos hacer un panel completito y hay mucho que podría platicar, dado que yo tengo también un perfil muy quant, ¿no? Estudié un par de maestrías ahí de Machine Learning.
Entonces, ahora, el tema de para dónde va las tendencias de renta. Lo que nosotros estamos viendo son dos tendencias separadas, ¿no? Una es la gente que renta porque no le queda de otra, ¿no? Que esa obviamente en circunstancias donde hay un alza de tasas, donde existe incertidumbre, ¿no? Sea ocasionada por política, pandemia, lo que sea, ¿no? La gente empieza a adoptar mejor la renta. ¿Por qué? Porque no tiene un deseo de amarrarse a largo plazo a una sola cosa, ¿no? Entonces, eso es natural, ¿no? La renta es contracíclica. Cuando al resto de las cosas le está yendo mal, a la renta le va bien. ¿Por qué? Por esa razón. La gente que pensaba comprar empieza a rentar hasta que las aguas amainen. Pero por otro lado, hay una tendencia subyacente, que es la de la preferencia. Hay gente que renta porque no puede comprar, sino porque quiere rentar. Y esa tendencia ha venido incrementándose año con año, ¿no? Y muy fuertemente en los últimos años, en donde pues estamos viendo un cambio cultural importante. En mis épocas, ¿no? Y en las de mis padres y abuelos, ¿no? El no tener un bien inmueble era sinónimo de ser un desposeído, y eso de desposeído es una muy fea palabra, ¿no? Es muy denostante, ¿no? Entonces, decía, pues no llegaste a ningún lado si no te hiciste de un inmueble, ¿no? Es tal cual, así se te juzgaba. Y hoy día, las personas que tienen esa capacidad de comprar una propiedad, pues se preguntan si es la mejor decisión de inversión. Ya tienen como cierta cultura financiera o de inversión que dicen, oye, ¿por qué donde me gusta vivir tiene que ser el mejor lugar donde yo pueda invertir? Y ese cambio de paradigma es el que yo explico por ahí en un artículo, que es el que estamos viendo, una disrupción, que es, ya no hay homeowners, ya hay property owners, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que tú puedes ser dueño de un lugar en el que tú no vivas. ¿Por qué? Porque eso hace más sentido con tu decisión de inversión. Y siguiendo con esa idea de no tener que ser homeowner, sino property owner, ya existen muchas alternativas que inclusive te permiten ser dueño de un inmueble en copropiedad o de manera fraccionada y tener exposición a rendimientos que de otra forma por ti mismo no podrías tener. Entonces, yo veo un futuro en donde quien tiene algo de ahorro, ¿no? Y que quiere hacer un patrimonio para el retiro, en vez de comprar un inmueble de manera directa, va a poder destinar ese ahorro a través de vehículos, sean privados o públicos, ¿no? Que permitan tener exposición a distintos segmentos o mercados inmobiliarios, recibir renta a cambio de esa exposición y en el momento de su retiro, pues tener toda la plusvalía acumulada. ¿Para qué? Para engordar lo que te daría la Afore, que no va a ser suficiente. Entonces, veo que hay un tema pensionario importante que se podría resolver con este nuevo esquema de inversión inmobiliaria, y lo único, la cereza de ese pastel sería que además un banco o una institución financiera te preste para tú poder invertir el doble o el triple de lo que tienes de ahorros o de capital, ¿no? No sé si me fui demasiado rápido con esa visión, pero ahí es donde yo veo las cosas. No, está perfecto, te cuidaste mucho hacia el futuro. No, lo que quiero decir es lo siguiente. A mí me parece que tocas dos temas bien importantes: rendimiento y alternativas de modelos de renta, ¿no? Y tocabas ahorita el tema del fractional, que en México también es un modelo bastante innovador, nuevo, incipiente, y no por ello no creo que vaya a ser muy exitoso, ¿no? Ya estamos viendo ahí algunas startups que lo traen de bandera y me parece que han tenido buenos resultados hasta el momento. Y déjame ponerlo así, o sea, lo que decías hacia el futuro, temas de pensión y demás, me parece que en México hemos comprado, y en el resto de Latinoamérica, y esto lo discutía con un buen amigo de un crowdfunding, hemos comprado departamentos en inversión, o sea, desde una perspectiva de inversión, hemos comprado muy caro, o sea, caps muy bajos, ¿no? Entonces, modelos como digamos, que aseguren o que de repente eficienticen costos hacia el futuro y tener mejores yields,
creo que hace todo el sentido, ¿no? Entonces, me quedo con eso. Jesús, déjame, digamos, cerrar esta sesión y este panel contigo con una pregunta de temas comparativos de la región. Yo sé que tú eres un apasionado también, no solamente de disrupciones, de innovación y demás, también de abrir mercados o de por lo menos entender otros mercados, y sé que Pinza tiene digamos, está basado también en otras regiones de Latinoamérica o en otros países. ¿Cómo está México en tema de data? ¿Cómo está, cómo está México en tema de valores, de robots, ya lo hablas tú, de algoritmos? ¿Qué están haciendo en otros lados? Colombia, Chile, Argentina, Brasil, en estos temas. Y no necesariamente hablar de la competencia, pero cómo estamos en México en ese sentido, ¿no? A ver, buena pregunta, José Carlos, y retadora por las geografías en las que estamos. La verdad es que hay una diferencia grande si comparamos Latinoamérica contra Europa, y hay una diferencia grande si hablas de lo que está pasando en España contra lo que está pasando en Alemania, ¿no? Por ejemplo, en este tipo de soluciones o de estas disrupciones como tal. Hablando de la región de LATAM, yo creo que Chile y México, y hablando del sector en el que nos desenvolvemos, me parece que traían la punta en cuanto a temas de desarrollos tecnológicos, ¿vale? Y eso, ojo, que Chile es un mercado que ni siquiera está regulado, ¿no? Y decía traían, porque Colombia, ya lo apuntaban algunos de ustedes, no recuerdo quién lo mencionó, Colombia, bueno, está siendo una incubadora de startups y de desarrollos impresionante lo que han hecho en los últimos años, ¿no? Entonces, yo creo que hay muy buenas ideas. Creo que nos falta todavía, obviamente, si nos comparamos contra lo que pasa en Estados Unidos, ¿no? El otro día veía la convocatoria que va a tener el evento este de Blueprint en Las Vegas. Bueno, o sea, la cantidad de startups que hay no tiene nada que ver con lo que se está generando acá. Pero, por un lado, qué padre, porque pues eso te habla del espacio que tenemos todavía para poder crecer, ¿no? Tanto startups como empresas ya consolidadas que pues estén innovando y estén aportando a la cadena de valor en el real estate como tal, ¿no? Hablándote específicamente de México, creo que vamos muy bien. O sea, aquí ha ayudado, no al 100%, porque todavía faltan muchos temas de regulación, pero creo que el apoyo o el impulso que en su momento han dado pues la banca, la Sociedad Hipotecaria Federal, los institutos de vivienda, ya comentaba Rodrigo su experiencia allí en el Infonavit, pues han digitalizado en muchos sentidos, ¿no? Y eso ha presionado a que parte de la industria pues haya tenido que entrar al aro. Yo veo lo más rezagado del ciclo o de todos los que pertenecemos a este ecosistema real estate a la parte del brokeraje, ¿no? Creo que fueron los últimos que entraron, sin embargo, pues están haciendo ya cosas para subirse al barco, lo cual está padrísimo, ¿no? Porque pues si no te subes, te desplazan, ¿no? Espacios que tradicionalmente uno tenía y si no los ocupas, pues te terminan desplazando empresas de tecnología. Entonces, pues hay que ponerse las pilas en ese sentido. Cerrando la pregunta, creo que vamos bien. Falta mucho, pero todo el impulso que están dando las startups que están creciendo nos va a empujar a una competencia que ya Guillermo apuntaba al inicio, que va a ser muy sana para todos, me parece. Y hay espacio para todo el mundo. El mercado mexicano es gigante. De acuerdo contigo, ¿no? El sol sale para todos. Oigan, pues me quedo por acá, el tiempo ya se nos agotó. Les mando un fuerte abrazo, Víctor. Muchísimas gracias, Rodrigo. Gracias enorme. Y Jesús, pues aquí seguimos. Mil gracias. Gracias a todos. Gracias, Gracias a ti, un gusto. saludos, bye. Bye.